Cuando me quedé sin un quinto y tuve que chambear de mesera en un hotel. ¡Sas! Me topo con mi archienemigo, Mateo del Río, el muy canijo. No más pa' fregarme. Me suelta. Dame un beso y te suelto 100,000 bolas. Ni le pensé 2 veces. Agaché la cabeza y le estampé un beso directo en la boca, enfrente de todo mundo. Se le puso la cara como chile de árbol y me quitó rápido. Tú, ¿cómo puedes hacer eso por la lana? No más 100,000 ni de chiste. Lo agarré del cuello de la camisa y le di una besuqueada que le puso la cara más roja que un jitomate. Todos alrededor se quedaron con la boca abierta, sorprendidísimos. Ahí sí, me detuve, bien a gusto, y saqué mi celular. 1,000,000, te lo transfiero por SPAY o CODI, estoy en la lona. Ese viejo me dejó en la ruina. Todo lo mío se fue para pagar deudas. Solo me quedan unos cuantos billetes. Renté un cuartito en un sótano por un rato. Y con lo que me sobró, ni pa' los frijoles me alcanza. Pa' ganarme la vida. Entré a trabajar de mesera en un hotel de lujo. Apenas me estaba acomodando cuando la gente de mi círculo de antes se enteró y llegaron en bola pa' echar relajo. Los que pagaban eran puros pesos pesados. Rentaron el salón VIP más caro del hotel y me pidieron a mí, en persona, que los atendiera. Entré al salón con mi uniforme de mesera. Eran como una docena de personas, hombres y mujeres, cada quien en su rollo, riéndose o viéndome con cara de asco. Serví agua, vaso por vaso, mientras las burlas seguían sin parar. ¡Ay, miren! Si no es Sofía Contreras, ¿cómo es que anda tan jodida que tiene que chambear de mesera ja? Está en la quiebra, ¿verdad? Ni me importaron sus puntadas. Y seguí sirviendo agua en silencio, hasta que le tocó el turno a Mateo del Río. Él, bien echado en el respaldo de la silla. Traía el vaso vacío y le daba vueltas con sus dedos largos y flacos. Fruncí el hocico y le dije en voz bajita: Señor Mateo, deme su vaso para servirle agua. Al oír eso, sus ojos grandes y bonitos me vieron y se soltó la risa con desprecio. Sofía Contreras, suplícame. Con esa cara de que le urge un manazo. Apreté los puños. Llevamos años agarrados del chongo. Ninguno de los dos dejaba al otro en paz. Yo le echaba a perder los negocios a su empresa. Él me tumbaba a los ingenieros más importantes. Yo sobornaba gente para cortarle la red a su compañía. Él compraba a los de seguridad para quitarle la luz a la mía. En el ambiente, todos saben que somos como perros y gatos. A muerte, ni nos podemos ver. Después de tanto pleito, ¿quién iba a decir que yo me iría a la bancarrota primero? Y así, él me agarró de la pata para humillarme y pedirme que le rogara. No me pude tragar ese sapo. Hice como que me resbalaba y le eché toda la jarra de agua encima. El té caliente le empapó el traje. El agua chorreaba por el piso. En corto, bajé la cabeza, escondiendo una sonrisa en la comisura de los labios, y fingí disculparme. Ay, disculpe, señor Mateo, no fue mi intención. Mateo del Río ni chistó. Pero la bola de gente que andaba con él empezó a hacer un escándalo. ¿Qué onda con tu jale? Tan mensa eres para trabajar. ¿Sabes cuánto cuesta el traje del señor Mateo? Lo vas a pagar. Agaché la mirada, como si fuera una pobre víctima. Cuando tenga varo, lo pago. Pero en mi mente los mentaba 800 veces. Bola de gandallas. Me ven tirada y se me suben a la cabeza. Creen que me voy a dejar. Esperen a que tumbe a ese viejo. Nadie se me escapa. Mateo del Río ni los peló mientras me cotorreaban, y al final, señaló la mesa, ladeó la cabeza y me vio con una risita burlona. Bésame y te doy 10,000 bolas. 10,000 bolas. ¡Qué espléndido! Miré a Mateo del Río, y mi corazón empezó a alborotarse, al verme que no reaccionaba. Pensaron que estaba tan humillada que no podía hablar, y se emocionaron uniéndose al coro. Ya oíste un beso al señor Mateo y te ganas 10,000. Si no aprovechas esta ganga, no tendrás otra oportunidad. 10,000 bolas. Con eso vives todo un año.
¿Verdad? Bésalo. Bésalo ya. ¿A poco no es una ofertota? Mi mirada se clavó en los labios carnosos y sensuales de Mateo del Río, y se puso cada vez más intensa. Antes de que todos pudieran reaccionar, me incliné y le di un besote justo al lado de su boca. A diferencia de su cara de aguerrido, sus labios eran suaves como un durazno, tan tiernos que te derretían. Mateo del Río se quedó pasmado. Hasta las orejas se le pusieron rojas, y luego me empujó de inmediato, entre avergonzado y enojado, preguntando, ¿tú cómo puedes hacer algo así por dinero? ¿Y por qué no? Un beso por 10,000 bolas. Una ganga como esta. Sería un desperdicio no hacerla. Además, Mateo del Río está guapísimo como un actor de cine. Justo mi tipo. No le veo ninguna falla. Mi mirada volvió a caer sobre sus labios rojos y carnosos, tan apetitosos como cerezas maduras, dulces a primera vista. Solo 100,000 todavía no es suficiente. Tragué saliva y, en el momento en que la gente aún no se recuperaba, lo agarré del cuello de la camisa y me le lancé encima, besándole la cara y los labios a Mateo del Río sin parar. Cada beso le cubría las mejillas y las comisuras de los labios. Mateo del Río se puso rojo por mis besos, y sus ojos se le pusieron vidriosos y mareados, sin saber ni dónde estaba parado. Todo el ambiente se quedó en completo silencio. Ya nadie se atrevía a chismear ni a molestar. Todos estaban con la boca abierta y atónitos. Tanto que solo se oía su respiración agitada. Solo me detuve cuando los labios me empezaron a adormecer de tanto besar. Luego, saqué mi celular del bolsillo de atrás y se lo puse delante. 1,000,000. Transferencia por SPI o CODI. Mateo del Río tenía la cara roja como un tomate. Sus ojos perdidos me miraban. Todavía no reaccionaba. Parecía que no iba a volver en sí en un buen rato. Hice un puchero y le puse el celular delante a Diego Fuentes. Él te lo paga, ¿verdad? Diego Fuentes, amigo de toda la vida de Mateo del Río y mi rival por muchos años. Balbuceó y abrió su celular. Transfiere. Después de recibir el dinero, le di una palmada en el hombro y sonreí bien chido. Gracias. Buena onda. Por la lana, ahí me la veo. Dicho esto, salí de la habitación tarareando una canción. Me estaba doliendo la cabeza por no tener lana para empezar un negocio. ¿Y quién iba a decir que Mateo del Río me iba a traer el dinero en charola de plata? Ni modo, no iba a hacérmela difícil. Al ver mi espalda alejarse con aire de diva, Diego Fuentes dijo con la cara llena de arrepentimiento: ¿Qué onda? Está en la bancarrota y todavía se pone sus moños. Enojado, agitó la mano y le dio un manazo suave a Mateo del Río. Señor Mateo, despierte. Quería humillarla y al final lo humillaron a usted. ¡Qué fracaso! No sé si ellos lo sintieron como un fracaso, pero yo sí que estaba bien contenta. Después de pagar la multa por incumplimiento de contrato a mi jefe, caminé tranquila de regreso a casa, pensando en mi plan para empezar de nuevo mi negocio, hasta que un Rolls Royce negro brilloso se detuvo de repente enfrente de mí. Mi buen humor se fue al suelo. La puerta del coche se abrió y bajaron dos guaruras vestidos de negro con gafas de sol. Señorita, la invita a subir al coche. El señor la invita a volver a casa. Mi cara se puso seria. La casa de los Contreras no es mi casa. No voy a regresar. El guardaespaldas hizo sonar sus nudillos con cara de hielo. Señorita, hoy tiene que volver. Claramente, si no cooperaba, me iban a llevar a la fuerza. Retrocedí despacio, pensando en cómo escaparme. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, mi espalda chocó con un pecho firme. Esa persona me rodeó la cintura con un brazo. Miró a los dos guardaespaldas con ojos de águila y una voz con un tono de burla. En pleno día se atreven a secuestrar gente que van a delinquir. El aire se quedó callado por 3 segundos. El guardaespaldas en corto explicó: Señor Mateo,
Es un malentendido, pura confusión. No somos secuestradores. Solo nos encargaron invitar a la señorita Contreras a cenar en casa. Al oír eso, Mateo del Río levantó una ceja. Ah, no es un secuestro, entonces. Órale, se inclinó para verme, sus ojos brillantes como estrellas, llenos de risa. Entonces, venga conmigo, señorita Contreras. Aquí el secuestrador soy yo. Secuestro corazones. Secuestro corazones. Hacía unos días que no lo veía. Mateo del Río, de verdad, que estaba cada vez más deschavetado. Me reí bajito, haciendo como que le seguía la corriente. Oíste, dile a ese viejo, me secuestraron. No puedo volver. Los dos guaruras se quedaron tiesos viendo a Mateo del Río y a mí. Sus caras se fueron cayendo poco a poco. No eran archienemigos a muerte. ¿Por qué de repente andan tan pegados? ¿O será que es parte de su juego? Apreté un poco la cintura de Mateo del Río, y él soltó un «ay» de dolor, aprovechando para abrazarme bien fuerte, para que no le hiciera más travesuras. Al ver que los dos guaruras seguían inmóviles como estatuas, de repente les gritó con cara fría: «Todavía no se largan fuera, 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 fuera de aquí ya». Los dos asintieron a toda prisa y se metieron en el coche, que salió disparado. En cuanto se fueron, empujé a Mateo del Río, y mi instinto fue soltarle un chiste. Nunca pensé que el mero Mateo fuera tan ojo alegre. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso no te estoy echando la mano como un galán? Mateo del Río se llevó una mano al pecho, haciéndose el ofendido. ¿Así tratas a quien te salvó? Nunca pensé que el mero fuera tan malagradecido. Me quedé sin palabras. Cedí. Después de todo, él de verdad me había salvado hoy. Puse cara seria y bajé la voz, diciendo con cierta pena: «Gracias». Después de tantos años de estar echando pleito sin parar, acostumbrada a gritarle, esta palabra «gracias» sonó bien rara. Mateo del Río ni se molestó en responder a mi agradecimiento. Yo también estaba harta de alargar la cosa. Entonces, ya me voy. Apenas había dado 2 pasos, cuando una mano grande me sujetó la muñeca. Me di la vuelta y vi a Mateo del Río sonriendo de lado. Al menos deberías invitarme a comer para agradecer. No, además. Acabas de sacarme 1 millón de pesos de la bolsa. Una comida no debería ser mucho, ¿verdad? Ah, sí, tienes razón. Asentí. Va, yo invito. Subí al coche con Mateo del Río. Ni bien se sentó. Diego Fuentes, al verme subir, abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Tú, ¿qué haces subiendo? ¿No te bastó con los besos de hace rato? La boca del señor Mateo casi se le va a reventar de tanto que lo besaste. Tan fuerte soy. De reojo, le eché una miradita a los labios de Mateo del Río. La verdad, sí estaban un poco irritados. Seguramente, en la besuqueada tan apasionada de hace rato. Mis dientes se le atoraron en la comisura de los labios. Esos labios rojos y carnosos, ahora un poco hinchados, daban aún más ganas de hacer travesuras. Tragué saliva y rápido aparté la mirada. Para mi sorpresa, me topé con la suya, que me estaba viendo fijamente. En sus ojos había pura diversión y picardía. ¿Quieres besarme otra vez? Mi corazón se aceleró, casi asintiendo por inercia. Él se inclinó, se pegó a mí y me susurró al oído: «Cada beso son 10,000 bolas». Estuve a punto de darle otro beso, pero mi cerebro me mandó una alerta a tiempo. Maldita sea, el truco del galán casi me atrapa. Pero, ay, Dios mío, la cara de Mateo del Río parecía hecha a mi medida. Quería picarme. Y de verdad que era difícil resistirse. Me di la vuelta rápido, repitiendo sin parar en mi mente: 1 millón, 1 millón, 1 millón. El ambiente de coqueteo duró hasta que, ay, mi madre, señor Mateo, despierte. Está tan loco por los besos de Sofía Contreras. En el salón de hace rato se quedó ido un buen rato. Y ahora viene a pedir más besos. Sofía Contreras, le echaste un hechizo al señor Mateo. No pudiste ganarle.
así que le pusiste un truco. De verdad que te subestimé. El ambiente de coqueteo se esfumó en chinga. La vergüenza se empezó a esparcir por todos lados. En la taquería Antigua Flor, el dueño nos trajo 2 charolas grandes de carne asada y una caguama, mientras pedía los tacos. Les hice una señal con la mano. Yo invito. Sírvanse con confianza. En ese momento, Diego Fuentes ya no tenía cara de tenso. Comía y bebía. Y la verdad es que el sabor de esta taquería seguía siendo el mismo de siempre. Después de tantos años, se comió 2 tacos y se giró para verme. ¿Cómo conoces este lugar? Antes de terminar de hablar, como que se acordó de algo y se quedó mudo. Chin, se me olvidaba. En la prepa nos conocíamos. No solo nos conocíamos en la prepa. Mateo del Río, Diego Fuentes y yo fuimos bien cuates. Especialmente Mateo del Río. En la secundaria, ya estábamos en el mismo salón. En ese tiempo, éramos rivales que se la pasaban compitiendo, pero también éramos cómplices para faltar a clases. Nos cubríamos las espaldas y éramos los que espantaban novios, apagando cualquier chispa de romance que le saliera al otro. En la universidad, aunque estábamos en la misma escuela, estábamos en diferentes clases y el contacto disminuyó, pero la amistad no se debilitó. Incluso yo llegué a sentir algo por Mateo del Río, pero cuando empezó todo a tronar, parece que fue después de graduarme. Yo me hice cargo de la empresa de mi mamá y él entró a Grupo del Río. Los negocios de los dos eran casi iguales. Para crecer, solo podíamos pelear por el mercado. Así nos volvimos enemigos. De esos que es o tú o yo. Los recuerdos. Bebí más de la cuenta sin darme cuenta. Con la borrachera. Me incliné un poco y me recargué en el hombro de Mateo del Río. Él se acomodó para que yo me recargara más a gusto. Estás borracha, te llevo a tu casa. Su voz era suave como una caricia y me hizo vibrar el corazón. Era una de las pocas veces que no protestaba. Solo dije bajito, gracias por la molestia, después de ayudarme a subir al coche. El celular de Mateo del Río sonó, lo sacó, vio el nombre y le picó a contestar. Isabela Galán, mis oídos, que son bien sensibles. Agarraron ese nombre en corto. ¿A poco no era Isabela Galán el amor platónico de Mateo del Río? La chava que se había ido al extranjero. En ese entonces, pensé que después de la graduación se quedarían juntos. Pero ¿quién iba a decir que ella le daría la espalda y se iría al extranjero, dejando a Mateo del Río solo hasta ahorita? No sé qué le dijo el de enfrente. Mateo del Río nomás se rió con frialdad. Todavía sabes regresar. Creí que ya no querías volver. Medio borracha. Me enteré que Isabela Galán ya iba a regresar. Mi corazón, que ya estaba latiendo, se fue enfriando poco a poco. Ella regresó, así que a lo mejor van a volver a estar juntos. ¿Verdad? Agarré el millón que le acababa de sacar a Mateo del Río. Busqué una oficinitas y empecé a moverle a mi negocio. El lugar no era grande y yo era la única empleada. Andaba bien ocupada con los papeles cuando la puerta se abrió. Levanté la cabeza al oír el ruido. Era Mateo del Río. Él estaba parado a contraluz, con su cara de galán resaltando entre la penumbra. Tan guapo que te quitaba el aliento, sin querer. Me acordé de los besos de hace unos días, y el corazón se me aceleró unas cuantas veces. Traté de calmar mi corazón que latía a 1000 y tosí bajito. ¿Qué haces aquí, Mateo del Río? Sin la más mínima pena. Se sentó, cruzó las piernas. Sus ojos rasgados con una sonrisa burlona. Vine a ver qué tan jodida andas. Se me puso la cara de pocos amigos al instante. Ya me viste, ¿verdad? Sí, ya me viste. Lárgate. Él y yo nacimos para ser enemigos. Cada vez que mi corazón se mueve un poquito, él siempre sabe cómo hacerme ver lo mucho que se merece un buen golpe. Así le hablas a quien te salvó. Mateo del Río hizo un puchero, haciéndose el dolido. Vine a ayudarte. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa. Su voz perezosa. Oí que andas buscando inversionistas,
Vine a invertir en ti. Tú, tan buena onda. Fruncí el ceño, viéndolo con desconfianza. Una sonrisa de desprecio apareció en mis labios. Con que no hagas ninguna tranza. Ya estoy feliz. ¿Y tú, queriendo ser tan amable de ayudarme? Claro, se puso serio, sus ojos fijos en mí, profundos e insondables. Aunque nuestra relación no está chida ahora, en la prepa pasamos por cosas difíciles juntos. En la universidad también fuimos buenos amigos. ¿No te acuerdas? Esa frase hizo que los recuerdos de antes volvieran despacito. En la prepa, Mateo del Río y yo nos sentábamos en el mismo pupitre, nos copiábamos la tarea el uno al otro, nos brincábamos las clases juntos e incluso hacíamos como que éramos novios para espantar a los que nos tiraban la onda. En prepa, la guapa de la clase de al lado andaba tras Mateo del Río y se le declaró varias veces, pero él ni la pelaba. La morra era bien persistente y lo paró justo en la hora de educación física para declararle su amor, cuando éramos estudiantes. Los rollos de amor siempre eran la carnita. En corto, un salón lleno de estudiantes se juntó para ver el chismecito, gritando, acepta, acepta. A Mateo del Río se le puso la cara más negra que el carbón, al verme parada entre la multitud echando porras. Se acercó, me agarró la muñeca y me jaló frente a la guapa de la clase de al lado. Lo siento, no puedo aceptar. Tengo novia. Es ella. Dicho esto, se giró hacia mí, sonriendo a medias, ¿verdad, novia? La guapa se quedó en shock unos segundos y preguntó, sin creerlo, ¿de verdad eres su novia? Yo todavía estaba en las nubes cuando Mateo del Río me dio un fuerte codazo en la cadera, como si me atrevía a decir que no. Me iba a dar una paliza ahí mismo. Ah, sí, soy su novia. ¿Cómo se te ocurre declarártele a mi novio? La guapa todavía no lo creía. Estás mintiendo. Hace un momento te vi echando porras. Sudaba frío sin saber qué contestar, cuando Mateo del Río resopló fríamente. Se quitó el jade que traía colgado del cuello y me lo metió directo en la mano. Esta es una pieza de jade de la suerte que mi abuela consiguió en un templo bien lejos. Me dijo que la usara siempre. Y si un día encontraba a la chava que me gustara, se la diera a ella. Sofía Contreras y yo apenas nos conocimos y no he tenido chance de dársela, pero hoy es buena ocasión para dársela. Yo sabía de esta pieza de jade desde que conocí a Mateo del Río. Él la traía siempre colgada al cuello, la pieza de jadeíta de primera, con un cordón rojo y puesta en la clavícula sensual. Se veía cada vez más chida. En ese entonces, pensé, ¿quién será tan buena onda como para traer un jade así todos los días? Después, supe que era un deseo de la abuela de Mateo del Río, que había ido personalmente al templo a rezar para que su nieto estuviera bien, para Mateo del Río. Este jade tenía un valor muy especial. Me asusté un poco y de verdad no quería agarrarlo, pero Mateo del Río me lo metió a la fuerza en la mano y me la agarró, levantando mi mano. Ahora sí me crees. La guapa de la clase por fin creyó y se echó a llorar, corriendo, para que no se echara a perder el teatrito. Tuve que usar esa pieza de jade por 2 meses y luego se la regresé a Mateo del Río. Después de eso, los dos nos volvimos aún más expertos en coordinar para espantar novios, pensando en los viejos tiempos. Mi corazón se suavizó sin darme cuenta y mi cara se puso más tierna. Claro que me acuerdo. Mis ojos se posaron de repente en su cuello, vacío, sin la pieza de jadeíta. Se me hizo un nudo en la garganta, y no sé por qué hice una pregunta tonta. ¿Dónde está esa pieza de jade? ¿Por qué ya no la usas? Mateo del Río se quedó pasmado un momento. Luego, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa con segundas. ¿Por qué preguntas eso? ¿La quieres? ¿Quién la quiere? Abrí bien los ojos y cambié de tema en corto. No hablemos de eso. No ibas a invertir en mí. ¿Cuánto vas a invertir? Mateo del Río se recostó perezosamente,
Levantó una ceja y preguntó, ¿cuánto quieres? 300 millones. Al mencionar el negocio, mi espíritu se encendió en chinga. Si le metes lana, te garantizo que vas a ganar un montón. Mateo del Río se rió con desprecio. ¿Estás tan segura? Apoyé las dos manos en la mesa y me incliné hacia él, mirándolo directamente a esos ojos profundos como la tinta. Llevamos años agarrados del chongo. ¿A poco no conoces mi nivel? Acerqué mi mano y toqué suavemente sus labios rojizos, riendo bajito. O le seguimos con el trato de hace unos días, un beso por 100,000. Calculo que 300 millones necesitarían como 3,000 besos. Si al mero mero Mateo no le molesta, puedo pagarle a plazos. Los ojos de Mateo del Río se fueron haciendo más profundos. Su garganta se movió con cada trago de saliva. Seductora hasta no más. Tus palabras. Entonces este beso es el interés. Dicho esto, se inclinó. Su mano grande y calientita me abrazó el cuello y me besó. Solo cuando la respiración de los dos se hizo un desmadre, me soltó y sonrió de lado. Intereses pagados, de ahora en adelante. El principal se paga a plazos. Mateo del Río se levantó, riendo y soltando una burla. Directora General Contreras, échele ganas a su negocio. Al verlo irse con tanta elegancia, me enojé tanto que le di un manazo a la mesa. ¿Por qué no me di cuenta antes de que Mateo del Río era tan juguetón? Bueno, está bien que sea juguetón. ¿Quién le manda ser mi inversionista? Con un inversionista. Mi nueva empresa oficialmente arrancó. Me cambié a una oficina nueva. Mis empleados de antes también regresaron uno por uno. Todo el equipo estaba con todo. Andaba tan ocupada que no paraba. Ni tiempo para contestar el celular tenía. Hasta que Mateo del Río llamó por tercera vez. Apenas había contestado cuando su voz de enfadoso me llegó a los oídos. Mi princesa ya ascendió al trono andas, tan atareada que no puedes contestar el teléfono. Me quedé callada 2 segundos. Si su majestad está ocupada, ¿cómo se atreve a molestar? Mateo del Río, qué chistosa eres. Se rió con desprecio. Esta noche vamos a cenar. Dame un reporte de cómo va la empresa. ¿Me puedes decir que no? Mateo del Río contestó con frialdad. No, soy el inversionista. Órale, eres el inversionista. Eres el mejor. Pues vamos. Colgué el teléfono de golpe. Recogí unas cosas y salí de la empresa. Ni bien salí por la puerta, un coche negro brilloso frenó justo enfrente de mí. Del coche bajaron los mismos dos guaruras, altos y fornidos, vestidos de negro. Señorita Contreras, el señor la invita a volver a casa. Eran los mismos dos guaruras de la vez pasada, con la misma cara de pocos amigos. Solo que esta vez Mateo del Río no apareció a rescatarme. En ese momento, sí que servía de algo, pensé. Luego, calculé la probabilidad de escaparme de esos dos gorilas casi nula. Así que no me quedó de otra que subir al coche de mala gana. Ni bien entré a la sala. ¡Pum! Una taza de té se hizo pedazos justo a mis pies. El té caliente me salpicó en el empeine. Levanté la cabeza y vi al señor que tenía enfrente, furioso hasta más no poder. Y me reí bajito. Padre, ¿por qué tanta tirria? Ese señor era mi malvado padre, Rodolfo Contreras. Él, con los ojos bien abiertos, me señaló con el dedo y gritó: las últimas malas noticias de la empresa las soltaste tú. ¿Qué malas noticias? Fingí inocencia. Padre, no me calumnies. Cuando usted se puso de acuerdo con otros para hundir mi empresa, ni se inmutó. Ahora que yo suelto un chismecito de sus tranzas, se pone así de loco, vale la pena tanto coraje. Hija desnaturalizada, todavía te atreves a hacerte la inocente. Rodolfo Contreras estaba tan furioso que se le puso la cara roja y agarró la tetera para aventármela. Me hice a un lado y la tetera se hizo añicos a mis pies. El agua caliente salpicó, dejando una quemadura roja en mi piel blanca. Cuando era niña, mi papá y yo tuvimos momentos bonitos, pero después de que él engañó a mi mamá,
todo se fue al garete. Él le dio alas a la otra para molestar a mi mamá, lo que hizo que ella se enfermara gravemente. Aunque luego se recuperó, su salud nunca volvió a ser la misma. Después, mi mamá se divorció y fundó su propia empresa. Se mató trabajando día y noche hasta que su cuerpo no dio más. Yo apenas había terminado la universidad cuando ella falleció. Me tocó heredar la empresa sola y cargar con todo. Luché por contener las lágrimas y me di la vuelta para mirarlo, mis ojos fríos y llenos de sarcasmo. Si usted no me considera su hija, ¿para qué lo voy a considerar mi padre? Entonces, lo admites. Rodolfo Contreras le dio una orden a los guaruras con voz fría como el hielo. Súbanla al ático y enciérrenla. Que la suelten hasta que pase este desmadre. Solté una carcajada. ¿Cree que si me encierra los escándalos de Contreras, van a desaparecer? Rodolfo Contreras estaba tan encabronado que casi se le salía el alma. Levantó la mano para darme un manazo, pero otra mano se interpuso inesperadamente. Mateo del Río se acercó desde la luz, su figura alta como un edificio, cubriéndome por completo la espalda. Darle un golpe a alguien y secuestrar es ilegal. Señor Rodolfo, ¿a poco no sabe de leyes? La voz de Mateo del Río era fría como el hielo, pero la mano que me agarraba era increíblemente cálida. Al sentir ese calor, mi corazón se tranquilizó de repente. Solo le había mandado un mensaje rápido en el camino, y no esperaba que de verdad viniera a rescatarme, como en la prepa, cuando nos cachaban escapándonos. Él no dudaba en ponerse enfrente de mí para recibir el regaño del maestro. Al verse detenido, Rodolfo Contreras estaba tan furioso que le señaló la cara a Mateo del Río. Los asuntos de la familia Contreras. Es asunto tuyo, lárgate de mi casa ahora mismo. Mateo del Río seguía cubriéndome la espalda, sus ojos afilados como navajas. Los asuntos de la familia Contreras no son mi bronca, pero Sofía Contreras es mi socia. Si la quiere encerrar, obvio que tengo que meterme. Me apretó la mano con fuerza y levantó la cabeza suavemente. Vámonos. Mateo del Río me agarró la mano, entrelazando nuestros dedos. Cuando ladeó la cabeza, vi una mirada de dolor que le pasó por los ojos. Mi corazón de repente se aceleró. Lo ignoré todo y lo dejé que me llevara. Rodolfo Contreras todavía quería detenerme, pero Mateo del Río lo cortó en seco. Ya le hablé a la policía. Y punto. Ya en el coche. La cara de Mateo del Río estaba sombría, sus cejas fruncidas, sus ojos tan enojados que parecían querer prender fuego a la gente. Sofía Contreras, estás tonta. Te golpeó y ni te quitaste. Las lágrimas que había estado conteniendo por mucho tiempo, finalmente se le salieron por los ojos. Sí me quité. Me limpié las lágrimas, pero cuanto más me limpiaba, más salían. Me mordí el labio y lo empujé, girando la cara. No me veas, ay, porque siempre tengo que dejar que Mateo del Río me vea así de jodida. Otra cosa más, pa' que se burle de mí después. Mateo del Río suspiró, con una mirada de resignación. No te miro. Extendió la mano y me jaló hacia él. Su brazo ancho me rodeó fácilmente, y su barbilla se apoyó suavemente en mi frente. Su voz era suave y tranquilizadora. Cierra los ojos, no veo nada. Originalmente, quería llevarme a cenar a un restaurante de lujo, pero al ver mis ojos hinchados como pelotas, Mateo del Río solo pudo suspirar con resignación y llevarme a la taquería de la calle. Abrió 2 caguamas, me dio una y sonrió levantando una ceja. Sé que andas triste, con una borrachera se te pasa. Esta taquería tenía muchos recuerdos nuestros, por más cosas malas que pasaran, con una buena comilona y bebiendo hasta perder el sentido. Al día siguiente todo estaría bien. Levanté la cabeza para mirarlo, y de repente vi un brillo estelar en sus ojos, como si nunca hubiera cambiado, exactamente como el Mateo del Río de antes. Sí, tomé la caguama y la bebí de un trago, como si quisiera tragarme toda la tristeza y el dolor de tantos años.
Sentí el amor de mi padre cuando era niña, pero a partir de los 10 años, todo cambió. Rodolfo Contreras nunca volvió a ser el mismo, y mi mamá ya no podía regresar. Bebí hasta que mi cabeza se sintió aturdida. Tuve que apoyarme en el brazo de Mateo del Río para mantenerme sentada. Sabes, antes, Rodolfo Contreras no era así. Él me compraba juguetes, me arrullaba para dormir. Pero ¿por qué se volvió así? Lo odio. De verdad, lo odio. Mateo del Río me tomó suavemente del brazo y me abrazó. Su voz era suave y reconfortante. No te apures, siempre estaré a tu lado. ¿Por qué estás a mi lado? Borracha en sus brazos. Levanté la vista hacia sus ojos, llenos de ternura. Pero no pude descifrar la emoción en ellos. Así que lo agarré del cuello de la camisa. Me acerqué e intenté ver con claridad. Dime, ¿por qué? La cercanía entre nosotros era mucha. La respiración de Mateo del Río se hizo más profunda. Su aliento caliente me pegaba en la cara. Me da cosquillas. Agité la mano para ahuyentar el aliento caliente, mi frente apoyada en su pecho, y murmuré, la verdad, tú también eres bien chido, me gustas un buen. Mateo del Río suspiró y se inclinó para cargarme, ya desmayada por la borrachera. En el coche. Vamos a casa. No quiero. Agarré su brazo con fuerza, mi cuerpo pegado al suyo como un chicle, aferrándome sin soltarme. No quiero ir a casa. Quiero quedarme contigo. Tu cuerpo está bien calentito. Las venas de la frente de Mateo del Río se tensaron. Él apretó mi mano. Sofía Contreras, si sigues tocándome así. Yo hice un puchero, mi cara llena de pena. Eres malo conmigo. Mateo del Río se rindió en corto. No soy malo. Me senté con las piernas cruzadas sobre su regazo. Mis manos levantaron su cara. Su piel era suave y lisa como seda, lo que hacía que mi corazón se agitara sin cesar. Mateo del Río apretó los dientes. Sofía Contreras, bájate ya. No me bajo. Miré fijamente esos labios carnosos y me incliné para morderlos. El sabor metálico de la sangre se extendió por mi boca. Sonreí y pregunté, dime, ¿por qué eres tan buena onda conmigo? ¿A poco te gusto? Mateo del Río apretó los dientes. Sí, me gustas. Tú ya lo sabes. Miré sus labios que me daban ganas, que se movieron ligeramente, y me incliné para besarlos de nuevo. Los ojos de Mateo del Río se hicieron cada vez más profundos. Su voz ronca, como el viento de la noche. Sofía Contreras, tú me provocaste primero. Una noche de locura. Al despertar, me dolía la cabeza, las piernas, todo el cuerpo. Los recuerdos de la noche anterior me invadieron, haciendo que mi cara se pusiera roja de vergüenza. Nunca pensé que Mateo del Río no solo fuera terco de boca, sino que también en otras partes. Casi me mata con sus acciones. Pero parece que anoche dijo que le gustaba. Al pensar en eso, las comisuras de mis labios no podían dejar de curvarse. La señorita Contreras ya despertó. Al verme despierta, la empleada me llamó para desayunar. El señor ya se fue a la empresa. El desayuno está listo abajo. Lávate la cara y baja a comer. Asentí. Me arreglé rápido y bajé a comer unas cuantas mordidas. Después, me fui a la empresa. Me esperaba un montón de trabajo. Nada más entrar por la puerta de la empresa. Me encontré con Ricardo Guzmán. Llevaba un traje azul oscuro bien cortado que resaltaba su pecho firme y sus piernas bien torneadas. Y traía corbata, luciendo como un caballero y a la vez como un empresario culto. Al verme, levantó una ceja y sonrió. Hola, Sofía. ¿Cuánto tiempo sin verte? Antes, había trabajado con él varias veces, aunque era medio despistado. Era bien confiable en el trabajo y nos habíamos hecho amigos. Fruncí el ceño y lo miré con ojos de pocos amigos. Sofía te llama a ti. Llámame hermana. Le llevo 2 años y, por la confianza, siempre lo molestaba para que me llamara hermana, pero él se negaba en rotundo. Esta vez no fue diferente. Se rió con desprecio. Sueña, Sofía Contreras. Me metí las manos en los bolsillos del pantalón y le hice un gesto con la mano. Si no me llamas así, está bien.
Ahí te la ves. Me voy. Dicho esto, entré a la oficina. ¿Qué onda con tu actitud? Sofía Contreras. Ricardo Guzmán me siguió y se dejó caer en el sofá, bien descarado. Hoy vine a hablar de un negocio. Y me tratas así. Abrí los ojos, sin saber qué hacer. Si no quieres hablar, está bien. Se encogió de hombros. Claro que quiero hablar. Claro que sí. Hablemos de una vez. Así. Ricardo Guzmán y yo nos sentamos a discutir cada detalle del contrato. Pasó toda la mañana y por fin cerramos el trato. Él se levantó y se estiró, sonriendo y levantando una ceja hacia mí, justo a la hora del almuerzo. Echamos un taquito como para festejar que firmamos. Bajé la cabeza y miré el reloj. Las 12:30. Sí que era la hora de comer. Sale, vamos al centro comercial de aquí cerquita. Hay un centro comercial a unos cuantos minutos caminando de la empresa. Me acordé que había un restaurante europeo ahí que estaba bueno. Sale, respondió él rápido. Así, Ricardo Guzmán y yo nos fuimos al centro comercial. Ni bien entramos. Me topé con Isabela Galán. Ella iba agarrada del brazo de la mamá de Mateo del Río. Las dos paseaban y platicaban bien a gusto, con unas sonrisotas en la cara, como si anduvieran en un chismecito bien divertido. Isabela Galán seguía siendo tan dulce y elegante como hace 5 años, solo que ahora traía un aire de sofisticación y tranquilidad que le daban los años, en su cuello blanco y delgado. Traía la pieza de jade de Mateo del Río. Esa pieza de jade combinaba perfecto con el atuendo que traía hoy, pero para mí, esa escena me dejaba sin aliento. Fruncí los labios con fuerza, tratando de tragarme el coraje que sentía. Me acerqué y sonreí para saludar. Hola, tía del Río. ¿Cuánto tiempo sin verla? ¿De qué andan platicando tan a gusto? La tía del Río me vio. Sus ojos se detuvieron un momento y luego sonrió. Sofía, ¿cuánto tiempo sin verte? Mija, la tía y la Isabela están hablando del compromiso de mi hija. Seguramente la fiesta será en unos días. Cuando sea, le diré a Mateo que te mande una invitación, si estás libre. Ven, compromiso. Entonces, ¿qué fue lo de anoche? Él dijo, me gustas. ¿Qué demonios quiso decir Mateo del Río? Tiene sentido. Isabela Galán es el amor de su vida desde la universidad. Ese día le pregunté dónde estaba el jade, y él no quiso decirme. Resulta que ya se lo había regalado a Isabela Galán, y hasta me preguntó si lo quería, no más para burlarse de mí. La amargura se me extendió por el pecho. Ya no pude contenerme, y mi sonrisa se borró. Felicidades a los dos. No podré ir a la boda. Dicho esto, arrastré a Ricardo Guzmán, que estaba a mi lado echando el ojo, y salí corriendo del centro comercial. Ni ganas me dieron de almorzar. ¿Qué onda? Sofía. Ricardo Guzmán notó mi cara rara y ladeó la cabeza para verme. Sofía Contreras. No me digas que vas a llorar. Sorbeí por la nariz, tratando de mantener la voz normal. ¿Qué tonterías dices? Yo llorar. Hoy tengo cosas que hacer. Otro día te invito a comer. Nada más volver a la oficina. No pude contener más las lágrimas, que me salieron a chorros. Mateo del Río. Maldito desgraciado, muérete. Por favor. Bip, bip, bip. Sonó el celular. Me limpié las lágrimas de las mejillas y, sollozando, agarré el celular. En la pantalla aparecían las 3 letras grandes, Mateo del Río. Estás a punto de comprometerte y todavía tienes el descaro de llamarme. Rechacé la llamada directamente, pero él siguió llamando sin cansarse. No pude soportarlo más y contesté, ¿qué quieres? ¿Por qué no me contestas el celular? La voz de Mateo del Río se elevó un poco, sonando algo apurada, pero cuando se dio cuenta de que yo había contestado, su voz cambió de inmediato a un tono suave y cariñoso como un gatito. ¿Te acuerdas de lo de anoche? Tienes que hacerte responsable. Lo interrumpí fríamente. Ah, no te apures. Lo de anoche ni pasó. Tú también deberías olvidarlo. Dicho esto, sin darle chance de reaccionar, colgué y lo bloqueé de inmediato. Últimamente
He andado hasta el cuello con el trabajo. En unos días tengo que organizar una rueda de prensa para lanzar un producto nuevo. No tengo tiempo ni ganas de seguir enredada con Mateo del Río. Me hundí en el trabajo, concentrando toda mi mente para no pensar en nada, pero a veces, sin darme cuenta. Me acordaba de él y no podía evitar sentir un dolorcito en el corazón. En la universidad, me latió silenciosamente por él, y en ese entonces pude disimularlo muy bien. Pero ahora, ¿por qué no puedo controlarme en medio de este desmadre? La rueda de prensa de lanzamiento del producto oficialmente empezó. Traía un traje de oficina bien elegante y zapatillas de tacón de 10 centímetros. Parada en el escenario, hablando con seguridad. Abajo había un montón de reporteros y socios. Mateo del Río también estaba presente entre ellos. Traía un traje negro, con cara seria, y sus ojos me veían con reproche. Incliné la cabeza, evitando su mirada, claramente. Él se comprometió primero, y yo ni siquiera le he reclamado. ¿De qué se queja? La rueda de prensa terminó con éxito. Después, hubo una cena para cotorrear con los invitados. Ricardo Guzmán ya me esperaba abajo del escenario. Al verme llegar, me ofreció una copa de vino y brindó feliz negocio. La mirada de Mateo del Río, filosa como cuchillo, se clavó en mí, haciéndome sentir miles de agujas en la espalda, con mi ánimo hecho un nudo. Solo dije unas cuantas frases de cortesía a Ricardo Guzmán, con la intención de retirarme, cuando Mateo del Río se acercó a zancadas. Su figura alta, su aura fría, su rostro guapo, negro como el tizne, sin decir una palabra. Solo me miró fijamente. Por instinto, agarré la mano de Ricardo Guzmán, mientras él aún no entendía nada. Yo le sonreí dulcemente a Mateo del Río. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Director General Mateo, le presento a mi novio, Ricardo Guzmán. Novio. Ricardo Guzmán abrió los ojos y casi protesta. En corto, le pellizqué un brazo. Él gimió de dolor y luego apretó los dientes y dijo, «Ah, en realidad, es mi prometida, ¿verdad? Mi amor». Sonreí forzadamente. Así es, nos estamos preparando para casarnos. Prometida. Mateo del Río me miró. Sus ojos se oscurecieron, su voz profunda y ronca. Así que lo de hace unos días solo fue un juego para ti. Al oír eso, los ojos de Ricardo Guzmán se iluminaron. Se le prendió el foco del chismecito. Espera, ¿hace unos días? ¿Qué hicieron ustedes dos? Su voz estaba llena de asombro. Sofía Contreras, explícame bien. Mi cabeza ya era un desmadre. Y ahora quería explotar aún más. Ricardo Guzmán, no hay suficiente relajo ya. Todavía le echas más leña al fuego. El director general Mateo y yo solo tuvimos un malentendido chiquito. Malentendido chiquito. Mateo del Río entrecerró los ojos y se acercó a mí paso a paso. Acabas de comerme por completo. Y ahora te das la vuelta y anuncias que te casas con otro. Sofía Contreras, ¿qué soy para ti? Un juguete. Me sentí culpable y avergonzada, furiosa y nerviosa, y retrocedí instintivamente, paso a paso. Mateo del Río, ¿qué tonterías dices? Tonterías. Se bajó el cuello de la camisa, revelando varias marcas rojas bien claras. Entonces, ¿qué es esto? Me di la vuelta rápido. ¿Qué es? ¿Qué va a hacer? Espera, tú te comprometiste primero. ¿Por qué ahora soy yo la que está en el banquillo? Estaba a punto de protestar, cuando a mi lado se oyó un grito de asombro. Ricardo Guzmán. Órale. Ricardo Guzmán. ¿Qué demonios gritas? Eres gay. Lo miré furiosa, mis ojos llenos de reproche. Estás interpretando a mi novio. No puedes reaccionar como un hombre normal. Ricardo Guzmán finalmente reaccionó y gritó furioso. Te atreviste a seducir a mi novia. Antes de terminar de hablar, Mateo del Río lo miró con una mirada filosa como cuchillo. Esto no es asunto tuyo. Quítate. Ricardo Guzmán se rascó la cabeza y sonrió medio tonto. Nos cacharon.
Entonces, ya me voy. Me froté la frente y lo eché con la mano. Vete, 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 vete ya, por favor. En cuanto lo vi desaparecer, Mateo del Río dejó de fingir. Me agarró la muñeca con fuerza y me arrastró a la escalera, empujándome contra la pared. La distancia entre nosotros era súper peligrosa, súper coqueta. Me preguntó con cara seria: Sofía Contreras, explícame. La nariz de repente me picó. No me atrevía a mirarlo a los ojos. Solo ladeé la cabeza para evitar su mirada. Una inexplicable sensación de impotencia surgió en mi corazón. Ya estás a punto de comprometerte. ¿Qué más quieres que te explique? Compromiso. Mateo del Río se quedó pasmado un momento. Luego me obligó a levantar la cabeza, obligando a mis ojos a mirarlo directamente. En sus ojos había todo tipo de emociones mezcladas, pero lo que más había era incredulidad. Él no podía entender para nada por qué yo lo había usado y tirado, y la razón era tan tonta. Si tú no sabes que estás a punto de comprometerte, ¿quién lo sabe? Mateo del Río apretó los dientes. La persona que me gusta ni siquiera me pela. ¿Con quién me voy a comprometer? Mi corazón latió sin darme cuenta. Claramente, había intentado calmar mis emociones, pero en ese momento, como brotes de bambú después de la lluvia, volvieron a surgir sin poder controlarlos. La persona que le gusta soy yo. Entonces, ¿qué hay de Isabela Galán? ¿Por qué la pieza de Jade está con ella? ¿Por qué la mamá de Mateo iba con ella? Y dijo que Mateo me mandaría la invitación de compromiso. Todas las dudas que tenía en el corazón las solté de golpe. Isabela Galán. Mateo del Río se rió de rabia. Isabela Galán es mi prima. Mi abuela nos dio una pieza de Jade a cada uno. Ella sí está a punto de comprometerse, pero no conmigo. Y mi mamá dijo que yo te enviara la invitación porque somos cuates y quería que yo se la entregara. Así que era eso. Parpadeé varias veces, con el corazón lleno de arrepentimiento. Así que esta es la razón por la que me usaste y me dejaste. Mateo del Río siguió riendo con frialdad. Sus ojos como si quisieran quemarme. Me sentí aún más culpable y solo pude hundir mi cabeza en su pecho, como si quisiera esconderme. Mateo del Río suspiró, rió suavemente y me levantó la cara. No sé de dónde sacó la pieza de Jade. Sus ojos claros y brillantes me miraron. Te regalo esta pieza de Jade. ¿La quieres? Mi corazón latió a mil, incontrolablemente. Los ojos de repente me picaron y las lágrimas brotaron. Sí, Mateo del Río me puso suavemente la pieza de Jade en el cuello. Se inclinó y besó la lágrima en la comisura de mi ojo. Su voz era ronca y suave como la brisa. Sofía Contreras, me gustas. Me gustas desde hace mucho tiempo. De camino a casa, Mateo del Río sintió que algo no andaba bien. Pensó y pensó un buen rato, y por fin le cayó el 20. Sofía Contreras, ¿por qué pensaste que me gustaba Isabela Galán claramente? Isabela Galán acaba de regresar al país, y ella y yo ni siquiera hemos aparecido juntos enfrente de ti, a menos que un foco se encendió en la mente de Mateo del Río. Sus ojos brillaron, como si hubiera descubierto un secreto enorme. ¿Será que antes pensaste que me gustaba Isabela Galán? Isabela Galán creció en el extranjero desde chiquita. El tiempo más largo que pasó en el país fue cuando él estaba en la universidad. Los recuerdos se le vinieron uno tras otro. Cuanto más pensaba Mateo del Río, más seguro estaba. ¿Será que desde la universidad malinterpretaste que me gustaba Isabela Galán? Al ser descubierto, ya no me molesté en ocultarlo y decidí soltar la sopa. Sí, pensé que Isabela Galán era tu amor platónico. Mateo del Río se detuvo un momento. Luego me miró con una mirada de investigador y preguntó con cuidado. Entonces, te gusto desde la universidad, al ser descubierto en mi punto débil. El lóbulo de mi oreja se puso rojo
y admití tímidamente, sí, me gustas desde entonces. Estás muy orgulloso, ¿verdad? Los ojos de Mateo del Río se hicieron gradualmente más profundos. Respondió con un beso largo y tierno. Un momento después, dijo sin aliento, no es orgullo, es suerte. Suerte de que la persona que le había gustado todo este tiempo, resulta que a ella le gustaba a él desde hace mucho. Desde hace mucho, le pellizqué la cadera y le pregunté, entonces, ¿a ti te gusto desde cuándo? La cara de Mateo del Río se puso aún más roja. Sus ojos se bajaron, mostrando una cara de pena. Desde la prepa me gustas. ¿Desde la prepa? Ah, así que te fijaste en mí tan pronto. Le levanté la barbilla y lo miré fijamente. Entonces, ¿por qué no me declaraste tu amor en ese entonces? Él se clavó en sus recuerdos. Al graduarse de la prepa, él quería declararme su amor, pero luego me escuchó decir a mi mejor amiga, todos los hombres son unos desgraciados. En esta vida no me enamoro de nadie. Así que se echó para atrás. Tenía miedo de que si me declaraba, ni siquiera podríamos seguir siendo amigos. Me quedé callada. En la prepa, sí que dije eso, porque en ese momento, de verdad, lo pensaba. Ese maldito Rodolfo Contreras, después del divorcio, seguía molestando a mi mamá. Se dedicaba a sabotear la empresa que ella había fundado, robándole todos sus socios, lo que la obligó a matarse trabajando día y noche hasta que se agotó y enfermó. Por eso, en ese momento, odiaba mucho las relaciones. Si Mateo del Río de verdad se hubiera declarado en ese entonces, a lo mejor lo habría bateado. Menos mal que no dijo nada. Lo besé suavemente en la comisura de los labios y susurré, el presente es lo mejor. No hay que lamentar el pasado, ni temer el futuro, porque el presente es el momento perfecto. Después de estar con Mateo del Río, él estaba tan emocionado que no durmió en toda la noche. Y a mí también me arrastró a desvelarme con él. Así que al día siguiente, los dos fuimos a trabajar con unas ojeras de mapache. Actualmente, la empresa nueva todavía está en crecimiento. Así que el trabajo diario es un relajo. Hasta cuando iba en el coche a la empresa. Aproveché para checar papeles. Mateo del Río se sentó a mi lado. Sus ojos de perro regañado me miraban. Sofía Contreras, ya no me quieres. Le respondí por cumplir, claro que sí, te quiero más que a nadie en el mundo. Entonces, bésame. Se acercó, sus labios rojos y carnosos, tan apetitosos que no más de verlos te daban ganas. No puedo, soy una directora general bien seria. Tragué saliva, tratando de aguantar la tentación que me subía. No te beso. Mateo del Río se acercó a mi oído. Su aliento caliente me pegó, haciendo que mi oído me picara. No pude aguantar más y aventé la laptop a un lado. Lo abracé por la cabeza y le di una buena besuqueada. 3 minutos después, me volví a poner el labial y suspiré. La belleza, de verdad, que es una maldición. Mateo del Río, Río bajito. Sofía, sal temprano de la chamba esta noche, para que mi belleza te traiga problemas toda la noche. Me puse roja y lo empujé del coche en corto. Ay, 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 Mateo del Río, de verdad que se pasa de lanza. Antes de ser novios, era un director general bien creído y serio. ¿Quién iba a decir que después de andar de novios, se iba a poner tan descarado? 2 semanas después, el trabajo empezó a calmarse un poco. Mateo del Río dijo que quería invitar a sus amigos a celebrar y anunciar oficialmente que éramos novios. También me dijo que escogiera el lugar. Sonreí con astucia. Vamos al restaurante donde trabajaba de mesera antes. Él se quedó atónito. Sus orejas empezaron a ponerse rojas. ¿De verdad ese lugar o cambiamos a otro? No, justo ese lugar, por la noche. Los amigos de Mateo del Río y mis amigos se reunieron. Ni bien vi a Diego Fuentes entrar. Le hice una señal con la mano. Hola, joven maestro Fuentes. Diego Fuentes se detuvo en seco y luego sonrió con tristeza.
Cuñada, por favor, no bromees. Solo llámame Diego Fuentes. Él le echó una mirada a Mateo del Río, dándole la señal. Mateo del Río lo vio con una mirada de ya no sé qué hacer. Diego Fuentes, que olvida a sus amigos por amor. Se sirvió una copa de vino y la levantó frente a mí, bebiéndola de un trago. Cuñada, por lo del hotel la última vez. Lo siento. No me llames más joven, maestro Fuentes. Perdóname, él de verdad no esperaba que dos archienemigos a muerte pudieran terminar juntos. Sonreí y levanté mi copa para responder. Órale, Diego Fuentes. Así es, soy de esas que no olvidan las viejas cuentas. Durante la fiesta, todos comieron y bebieron, mientras platicaban a gusto. La conversación sin querer se desvió al tema de Grupo Contreras. Últimamente, Grupo Contreras ha estado metido en un chorro de escándalos. Algunos accionistas han vendido sus acciones bien baratas, lo que ha hecho que las acciones se desplomen. Rodolfo Contreras no ha podido estabilizar el precio de las acciones y el flujo de dinero también anda mal. La empresa está en una crisis financiera total. Grupo Contreras seguro ya valió. Ricardo Guzmán dijo con una sonrisa de satisfacción. Sofía, estás bien contenta, ¿verdad? Mateo del Río lo miró con cara seria. ¿Qué Sofía llama la hermana? No dije nada, solo sonreí débilmente. Compré acciones de Grupo Contreras en silencio, no más para esperar este día. Claro que estoy bien feliz, Mateo del Río y yo decidimos casarnos en marzo del próximo año, antes de la boda. Lo llevé al panteón para visitar la tumba de mi mamá. Él se paró enfrente de la lápida solemne, agachó la cabeza y le prometió seriamente a mi mamá que me trataría bien toda la vida. Después de regresar a casa, Mateo del Río me entregó un fajo de papeles. ¿Qué es esto? Él sonrió misteriosamente. Ábrelos y mira. Las comisuras de mis labios no pudieron evitar curvarse. Más cartas de amor cursis. Las abrí. Era un acuerdo de transferencia de acciones, que indicaba claramente que Mateo del Río voluntariamente le daba todos los bienes a su nombre a Sofía Contreras, incluyendo varias casas, más de una docena de carros y el 20% de las acciones de Grupo del Río. Levanté la cabeza y lo miré, confundida. ¿Qué es esto? Mateo del Río me abrazó y susurró al oído. Sé que por lo de tus padres le tienes miedo al matrimonio. También sé que las promesas no te valen nada, así que te transferí todos mis bienes a tu nombre. No más, espero que te sientas tranquila. No pude evitar que mis ojos se enrojecieran y me acurruqué en sus brazos. Eres un tonto. ¿Para qué haces esto? ¿No tienes miedo de que me escape con el dinero? Él bajó la cabeza y me miró, sus ojos firmes, su voz profunda y ronca. Porque te amo. Te amo tanto que quiero darte todo. Una vida es muy larga, pero estoy dispuesto a andar ese camino contigo.